Buenas tardes, Buenas profesor. tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, profesor. 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 Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas Muchachos? tardes. Este, bien, bien, muchachos, vamos iniciando. Sí, disculpen acá la inconveniencia. Bien, vamos iniciando, sí, vamos iniciando. Que comparta pantalla, un favor, ahí te la auxiliar. Lo que pasa es que tenía acá una pequeña inconveniencia de una aplicación. Estoy en doble, dos dispositivos. Estoy en audio acá del celular y estoy acá en pantalla del lacto, ¿no? Hasta que actualice el lacto. Que habilite la pantalla, un servicio. Ya está como anfitrión, profesor, por si acaso. ¿Ah? Sí, habilite la pantalla, un servicio. Sí. Profesor, ¿Ah? ¿me decía algo? Sí, un favor, donde dice ASMAT, habilita la pantalla, un servicio, donde dice ASMAT. Ya está. Sí, porque estoy en doble por esta vez, sí, sí. Porque estoy desde el celular y del equipo. Donde dice ASMAT, por lo que habilite, que comparta Ah, ya, pantalla, un ya. servicio. Ah, Un ya, ya. servicio. En lugar de Juan Ya, Carlos ya. Guzmán, donde dice. Ya está, ya. Ya está. Ya, perfecto, muy amable. Ya, bien, un momentito, cargue y iniciamos, ¿ya? Sí. Bien, ya se ve la pantalla, ¿no? Hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Ah, profesor. bien, vamos entonces Sí, profe. iniciando. Bueno, ya muchos me conocen, tal vez algunos. Mi nombre es Juan Carlos Asmac Zabaleta, profesor de filosofía. Y bien, esta tarde la idea es que avancemos, no con el caso de lo que es filosofía, el origen de la filosofía, ¿sí? Lo que es más que todo en el mundo preuniversitario, ¿no? Así que antes de que hagamos actitud filosófica, primero, por favor, entendamos cómo se origina la filosofía. Ya, para lo cual, vean por favor lo que está en pantalla y yo solamente voy explicando y dando ejemplos, ¿sí? Esto está basado en un libro que publiqué, ¿no? Se llama El ABC de la filosofía y la cívica, está un poquito más didáctico que la diapositiva. Y iniciamos, pues, jóvenes, ¿ya? ¿Alguna pregunta, por favor? Háganlo con toda confianza, ¿ya? No tanto chat, sino más audio, ¿ya? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta, jóvenes, es lo siguiente. Presten atención, por favor. Es de que el hombre por naturaleza es filósofo, ya es un ser filósofo por naturaleza. O sea, al hombre por naturaleza le encanta la filosofía, le encanta filosofar, sí, pero sin embargo, eso no implica de que el hombre por naturaleza, pues todos son filósofos. Una cosa es que todos filosofemos y otra cosa es que seamos filósofos, ¿no? No es el caso que todos seamos filósofos. Filosofamos, sin embargo, no por eso somos filósofos. ¿Cuál es la diferencia exacta entre un filósofo? Un ejemplo, ya explicaré más adelante el detalle. Tú, yo, cualquiera filosofamos. En cambio, un filósofo es aquella persona que tiene un pensamiento profundo, un pensamiento muy profundo y no necesariamente ha estudiado filosofía. Puede que un médico esté filosofando y puede que un profesor de filosofía no esté filosofando. Entonces, filósofo puede ser cualquier persona que está pensando, pero no cualquiera, sino en el sentido pensando, pero un pensamiento muy profundo y que su pensamiento se ha hecho muy importante, tan importante que ahora lo estudian en las universidades, lo estudian en los colegios, sí, muy bien. Ahora, el hombre por naturaleza es filósofo, pero en un sentido profesional, en un sentido tal y como lo conocemos, lo que es filósofo, o sea, ordenado, sistemático, se origina
en Grecia. Específicamente, lo que nos importa para el examen sumativo o ordinario de admisión, en Mileto, ya en Mileto. Desde ahí empezamos. Ahora, no se olviden entonces, el hombre por naturaleza es filósofo, o sea, le gusta filosofar, pero sin embargo, no por ese motivo todos fueron filósofos, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se origina la filosofía? Independientemente de evolución o creación, la filosofía se origina cuando el hombre tiene pensamiento. Si vamos a la evolución, cuando el hombre ya es Homo sapiens, ya piensa. Y si vamos a la creación, desde Adán y Eva, el hombre ya tiene un lenguaje y pensamiento. Si vamos a la evolución, somos animales que hemos aprendido a pensar y hemos tenido un lenguaje y pensamiento. Sí, muy bien. Si vamos a la creación, no, primero ha sido el pensamiento que ha creado el lenguaje. Las últimas investigaciones de neurología van de acuerdo que primero ha sido el pensamiento, no el lenguaje, sino el pensamiento. Muy bien, ahora lo que nos importa, en un sentido sistemático, en un sentido profesional, se origina en la antigua Jonia, actualmente Turquía, al sur de cerca de Italia. Había un lugar llamado la Asia Menor, se llamaba Asia Menor a todas esas zonas. Había una región llamada Anatolia, y dentro de esa Anatolia había un pequeño pueblo marino llamado Mileto. Estamos hablando entre 700 y 600 años antes de Cristo. En esa ciudad de Mileto era tan estratégica para viajar al oriente, para viajar a Babilonia, para viajar a Egipto, para viajar a Fenicia. Es como, por ejemplo, cuando tú vivías en la época colonial peruana y de pronto quieres tú viajar, por ejemplo, a España, obligatoriamente llegas a Lima, pero el sitio más pequeño es el Callao, ¿sí o no? Dígame que no. El Callao es el puerto principal de barcos para viajar a Europa. Igualito pasa en la antigua Grecia. El puerto principal para viajar al oriente era Mileto. Y como era un sitio principal de navegación, había concentrado pues a prósperos comerciantes de Mileto, ¿ya? Y estos comerciantes básicamente eran navegantes marinos que viajaban, por ejemplo, a la India a traer monos, pavos reales, o a Persia a traer, por ejemplo, telas preciosas, o me voy a Fenicia comercializando aceitunas. Entonces, estos señores eran gente adinerada, eran comerciantes, no eran pobres, eran gente adinerada que filosofaban, o sea, chismoseaban no la vida privada, como chismosea la señora que vende en el mercado y te cuenta la vida de las personas, no, sino chismoseaban sus aventuras, ¿no? Lo que llama Platón el asombro o lo que llama Aristóteles la admiración de las cosas. Entonces, así es un factor importante para que se origine la filosofía en Mileto. Vamos ahora con los factores más específicos, ya. La primera factor para que se origine la filosofía en Mileto es la tolerancia religiosa. Los griegos eran muy tolerantes. Si tú vivías, por ejemplo, en ciudades o en países como Egipto y hablabas mal de Faraón o hablabas mal de los dioses, te castigaban. Bueno, Esparta se vuelve un poco dictadura, pero antes de Esparta, en la época de Mileto, había tolerancia religiosa y se permitía la libertad de pensamiento. Si cuando Ciro el Grande invade Mileto, lo primero que los piden los milesios es que respeten la libertad de religión. ¿No? Eso se conoce como el cilindro de Ciro, por ejemplo, ¿no? Libertad de religión, que dicho sea de paso sigue vigente actualmente. Entonces, la tolerancia religiosa en el sentido que no te mataban, no te castigaban porque hablabas mal de un dios o porque no compartías los mismos dogmas. No tenían los griegos, para empezar, un solo dios monoteísta, como los hebreos, que es la primera cultura monoteísta, sino tenía muchos dioses mitológicos, ¿no? Y había entre ellos una cierta libertad. Esa libertad de religión fue un factor importante para que la filosofía surja, porque donde hay tolerancia de pensamiento, hay más libertad de que expresen ideas. En cambio, si hay bloqueo, como que no te permiten, es como una dictadura. Por ejemplo, en Corea del Norte no hay filósofos porque los bloquean, no hay libertad de pensamiento. En Venezuela, por ejemplo, hay muchas restricciones. En cambio, en países civilizados como Noruega, como Estados Unidos, uno puede filosofar con mucha libertad. En cambio, en países incultos como Perú, Bolivia, Nicaragua u otros, lo hablan, pero más que todo filosofía, los hablan un pensamiento marxista, miren, ¿no? Entonces,
la tolerancia religiosa ha sido un factor importante para que surja la filosofía en Mileto, ¿ya? Otro factor importante para que la filosofía surja en Mileto eran los movimientos migratorios cosmopolitas. Como ya dije a ustedes, Mileto es el sitio principal de navegación. Y como era el sitio principal de navegación, pues se había convertido en la principal metrópoli. Ya la principal metrópoli es pues Mileto y son prósperos comerciantes que están ahí debatiendo entre ellos, ¿no? Fenicios, egipcios, babilonios, persas, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver ahora otro factor importante, razón por el cual se origina la filosofía sistemática en Mileto. Se confeccionan los primeros mapas. El alumno de Anaximandro, el alumno, perdón, de Tales, Anaximandro de Mileto, se cree que es el primero que hace un reloj solar y un mapa geográfico. Estos mapas permiten que los viajeros ahora tengan, pues, mecanismos como lleguen a otros sitios. Ellos querían llegar a la India, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver más adelante de cómo la brújula que inventan los chinos permite la mayor navegación, por ejemplo. Pero los mapas es un factor importante porque ayuda a que vayan explorando lugares. ¿Sí? Por ejemplo, todos eran navegantes. Por ejemplo, Meliso de Samos, uno de los más grandes navegantes. Tales era navegante, Anaximandro era navegante, Anaxímenes era navegante, por ejemplo. Sí, y confeccionaban mapas para que lleguen a esos lugares, querían llegar a esos lugares, ¿no? Por ejemplo, incluso durante la Edad Media los mapas han jugado un papel importante. Marco Polo, por ejemplo, cuando escribe Il Millones, un libro muy lindo que enamora a Cristóbal Colón, por ejemplo, a través de supuestos rutas de cómo llega a la India y a China, por ejemplo, ¿no? Entonces los mapas son atractivos. Tú lees, por ejemplo, la isla del tesoro de Julio River Stevenson, te da ganas de ir a esa isla misteriosa y donde te indica cómo llegues, ¿no? Bueno, en el caso de los mapas en la filosofía juega un papel importante en el sentido de que los marinos quieren llegar a muchos lugares y así ayuda para que surja la filosofía, porque como ya dije al inicio, el chisme de los marinos hace que la filosofía se origine. Otro factor importante, yo diría uno de los más importantes, es no existe odisea hacia lo mitológico en el sentido de que los griegos durante el siglo 8 a. de Cristo eran muy, al igual que todas las culturas religiosas, en el sentido de que los mecanismos de la naturaleza le atribuían a los dioses. Por ejemplo, el agua lo mueve Poseidón, chismosear, pero no de asuntos de la vida privada como chismosea estimado o estimada que escribió el chat, como chismosea Magaldi Medina que se mete en la vida de, por ejemplo, de Melissa, no sé cómo se llama esa chica, o de Sheila, no sé cómo, sino chismosear aventuras, por ejemplo, ¿qué has visto en tu viaje por Noruega? O qué has visto, qué has aprendido. La persona que mucho viaja aprende más, ¿no? Y tiene mucho que contar. Tal vez chismosear sea bueno en el sentido de esas cosas, más no meternos en la vida, por ejemplo, como se mete Magali Medina, ¿no? Muy bien. Entonces, mire, los griegos eran muy religiosos, sin embargo, presten atención. Tales de Mileto es el primero que rompe el pensamiento mitológico. Yo en este libro no tengo por ahí un anexo en la cual invento una conversación entre Tales y Anaximandro. Y presten atención, yo lo cuento así, por ejemplo, ¿no? De que Tales se va, él es de descendencia fenicia, pero se va a Egipto, se entrevista con los sacerdotes egipcios, eso es verdad, porque él mide las pirámides de Egipto, y de pronto se da cuenta de que los dioses griegos, por ejemplo, Poseidón, ¿pesa o no pesa en Egipto? ¿Qué dicen ustedes? No por el desierto. Sí, porque está gordo. ¿Cómo? No, no, ¿Qué profesor. tiene que ver la gordura? Crece, no se basa en ello. No porque tienen otros dioses. Exactamente. Es una ¿Quién cultura. dijo está gordo? Porque tienen otros dioses, exactamente, esa es la respuesta adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque Tales de Mileto se da cuenta, Tales de Mileto se da cuenta, pues, de que
de que los dioses griegos no pintan en otras culturas, no pesan en otras culturas, y quiere entender pues que hay otro mecanismo de la naturaleza. Eso se conoce en historia de la filosofía universal del paso del mito al logos, o sea, del mito, o sea, dejo los dioses y paso al logos, a la razón, o sea, mejor dicho, que ya no creo que Poseidón mueva las olas del mar, sino debe ser otro mecanismo natural, pero no rompe el pensamiento totalmente, ¿no? Como vamos a ver más adelante con el ilozoísmo, o sea, que cree que las cosas se mueven aún por los dioses, totalmente no, pero en una parte sí. Pero el hecho es que dejar en algo lo mitológico ya ayuda para la filosofía, porque quieren buscar cuál es la causa del viento, cuál es la causa de las olas del mar, por qué las estaciones del año. Ya la heredera, la filosofía, mejor dicho, es la madre de las ciencias, es lo primero de la ciencia y lo último, porque cuando la ciencia no puede, la filosofía vuelve en caja, ¿no? Entonces, la filosofía es más difícil que la ciencia, por si acaso, eso vamos a verlo de un momentito. Entonces, filosofía es razonar, ciencia es experimentar. Entonces, ese es un factor importante ya para el surgimiento de la filosofía, dejar el mito a logos. Y de ahí que Tales es considerado como el primer filósofo de la historia, no porque inventó la filosofía, sino porque es el primero que registra la historia, que deja de lado lo mitológico. Carlos Marx lo llamaba, por ejemplo, a Tales el padre de la filosofía, y creo que nadie contradiría ahora, ¿no?, de que Tales es el padre de la filosofía. Sí, muy bien. Eh, Otro factor importante, 5. ¿Qué dice ahí, muchachos? Era gente rica. Eran gente rica. Los filósofos no han sido gente pobre como nos han dicho, sino los filósofos son gente adinerada, son gente que tiene mucho dinero. Claro, son gente adinerada, como dije, prósperos comerciantes, ¿no? Que va a originar automáticamente el otro factor, el sexto, ¿no? Que es que tenían esclavos. O sea, como tienen, como son gente adinerada, entonces tienen esclavos. Tienen esclavos, pero obviamente, eh, no es que chismoseen, por ejemplo, 1 o 2 días porque haraganeaban, sino que como tenían esclavos, eso les permitía pues que ellos filosofen, Tenían porque demasiado tiempo libre. cuando volvían de sus viajes, ya había ya quien les cocine, había quien les haga las cosas porque tenían esclavos. ¿Sí? Entonces la esclavitud también ha jugado un papel importantísimo para la filosofía, ¿ya? Este, eh, ¿Sí estás entendiendo? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, miren, los filósofos no han sido gente pobre, ya gente, todos son de gente de mucho dinero. El único pobre que se conoce es el mítico Sócrates, ¿no?, que inventa a Platón. De ahí todos son de gente de mucho dinero. Incluso Diógenes de Sinope es de mucho dinero, pero ¿cómo se llama? Se da cuenta que su padre es hecho de dinero vendiendo, ¿no?, con monedas falsas, y supuestamente deja, ¿no? ¿Qué dice acá su compañero o compañera Carolina? La Padula fue el primer filósofo, dice acá su compañera. Así, mira, no sabía. Sí, ya, muy bien. Su compañera acá, filósofa, ¿no? La Padula dice, muy bien. Sigamos avanzando, muchachos. Este, porque dicen que cada vez que la Padula viene, se baja a un ministro o a un político. Muy bien, ya, sigamos avanzando, muchachos. Entonces, mire, la esclavitud ha sido un papel importantísimo, ¿ya? Eh, Sabiendo eso, muchachos, recién vamos a lo que es actitud filosófica, ¿ya? Luego entramos a características de la filosofía. Bien, el libro está explicado, como ustedes bien, el libro se llama El ABC de la filosofía y cívica, ya es un libro publicado por quien les habla, no los que tal vez desean avisan, ¿no? Es un libro muy, muy didáctico, no está copy-pega, sino está didácticamente explicado, ya su precio es
38 soles, ¿no? Se llama el ABC de la filosofía y cívica, ¿ya? Muy bien, ahí aparte también incluye cívica. Vamos ahora entonces ya sabiendo eso, vamos ahora a definir qué es filosofía. Ya luego entramos a lo que es actitud filosófica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora vamos con qué es filosofía. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, No, profe. profesor. Ya. ¿Qué es la filosofía, muchachos? ¿Ya? Bueno, yo voy a subir un resumen de esto de la noche, no el libro completo, sino un resumen, no porque acá lo pongo así, porque cada está mejor que diapositiva, y si lo cambio a diapositiva da más trabajo y sería peor porque lo reduzco, ¿no? En cambio acá ustedes lo captan mejor. Entonces, la filosofía, muchachos, no es una ciencia, está presente en todas las ciencias, ya está presente en todas las ciencias, ya es la aplicación de las ciencias. El matemático filosofa, el biólogo filosofa, pero no filosofa cuando hace cualquier cosa, cuando está formulando una teoría, por ejemplo, está filosofando. El médico filosofa cuando investiga una enfermedad, el virólogo, el técnico de fútbol. Todos filosofamos de alguna otra manera, pero para que seamos filósofos es difícil. Vamos a ver más adelante cuál es la condición de un momentito. Entonces la filosofía no es una ciencia, sino que es un pensamiento profesional, sistemático, universal, que está presente en todas las ciencias y que ayuda para un fin determinado. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, hay algunas definiciones antiguas que se da a la filosofía, ¿no? Por ejemplo, Pitágoras es el saber libre interesado. Él es el que acuña la palabra filosofía, ¿no? El primer filósofo es Tales, pero el que acuña la palabra filosofía es Pitágoras, ¿no? Mientras que el primer filósofo profesional, o sea, como profesión, es Protágoras, ¿no? El sofista. Aristóteles habla como las primeras causas, o sea, buscar el origen, ¿no? Las primeras causas. Platón, como ves acá, ciencia de la razón, ¿no? La razón tiene que encontrar, ¿no? Bueno, y así una serie de conceptos que a veces podría venir, pero generalmente no viene, pero por si acaso podrían estudiarlo, puede que a veces puede que venga, yo no sé qué puede venir, no existen las fijas, como dice el dicho, ¿no? Ese es mentir, ¿no? Pero al menos estudien todo lo que puedan, ¿no? Acá, por ejemplo, yo también doy una definición sobre filosofía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es un pensamiento universal, sistemático, ¿no? Porque analizamos todo lo que se puede de los conocimientos, ¿no? Para un fin determinado. ¿Sí? Muy bien. La palabra filosofía, como ya sabemos, es amor a la sabiduría y lo da Pitágoras. Ahora, sabiendo eso, vamos ahora con saber y actitud filosófica. Decía Aristóteles en su libro Metafísica que todos los hombres por naturaleza les gusta saber, les gusta aprender, ¿no? Sí, muy bien. Vamos ahora a ver tipos de conocimiento que hay, ¿ya? Tipos de conocimiento que hay. Hola, hola. ¿Escuchan? Sí, profesor. Pregunten Sí, alguna sí. cosita, ya pregunten alguna cosita. Vamos ahora con tipos de conocimiento, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de conocimiento, profesor? El conocimiento, ¿cómo? ¿Cuáles son los tipos de conocimiento? Sí, el conocimiento técnico, muchachos, es uno de ellos. Y el conocimiento técnico es dos cositas acá, que es aprendido o es innato. Es aprendido porque te enseñan. Por ejemplo, tú eras un albañil, pero si nunca has sido albañil y te dicen haz una pared, es obvio que no sabrás. Puedes que tú seas como Cantinflas, ¿no? Y lo haces mal a pared y se cae. Necesitas que te enseñen esas técnicas. Sin embargo, hay gente también que tiene técnicas innatas. Por ejemplo, hay niños que juegan al fútbol mejor que los que han ido a la academia de manera innata, o hay niños o personas que pintan o dibujan mejor que los que han ido a la escuela de bellas artes, y es por su habilidad innata que tienen. Aunque también esa habilidad innata lo perfeccionan en la escuela o donde se matriculan en la academia, de tal forma de que el conocimiento innato lo da Aristóteles, la palabra tecne, conocimiento es tecne, técnico es tecne, que es una habilidad para que hagan algo, ya sea innato o ya sea aprendido. Por ejemplo, ¿quién creen que hace mejor una pared? ¿Un ingeniero civil o un albañil?
Albañil. Albañil. Un albañil. Porque el albañil es más práctica, ¿no? El ingeniero civil no sabe, ¿no? Lo da que haga una pared, no sabe, ¿no? Muy bien. ¿O quién hace mejor una plancha dental? ¿Un odontólogo o un técnico dental? Técnico. Un técnico dental. Sin embargo, hay gente que a veces se mete, ¿no? Hay malos técnicos que se meten, por ejemplo, a hacer el trabajo del odontólogo, ¿no? Lo mejor sería zapatero a tu zapato, ¿no? Muy bien. Entonces, la habilidad que tenemos, ¿sí? Para que hagamos algo. A veces también es conocimientos científicos, ¿no? Que llevamos a la práctica. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ninguna, profesor. Muy bien. Vamos ahora con lo que es conocimiento experiencial, ¿ya? Conocimiento experiencial es aquel conocimiento que lo captamos por los sentidos. Yo te pregunto a ti ahorita y te digo, a ver, por ejemplo, se me ocurre, a ver, un ejemplo, ¿quién está acá en línea? Por decir acá un ejemplo, eh, Andrea Cristina Chilón, ¿estás ahí? Estén atentos, muchachos. O Bazán Barbosa, Ashley, no está. O Benítez César, que está ahí con una foto de, creo, de Hugo Chávez. Y ya. Acá contestó Barbosa, preferencia audio. Yo te pregunto a ti ahora, te digo, ahora por tu calle, en este instante, ¿está pasando gente o no está pasando gente? Sin que tú verifiques. ¿Tú qué dirías, que sí o que no? ¿Ah? Bueno, o sea, para avanzar es obvio que necesitamos la observación, o sea, necesitamos la vista, la experimentación. ¿Se dan cuenta? Porque si no, no sabemos, pues. Eso se refiere a conocimiento. La razón se puede equivocar, porque digo, así pasa gente. ¿Y qué tal si sales de tu calle? Exactamente, tienes que salir, ¿no? Y miras por la ventana y no hay nadie. ¿O qué tal si al contrario, hay mucha gente? La razón no te ayuda, sino la experiencia a través de uno de los sentidos. Esa manzana que el niño observa, tú lo puedes ver muy harinosa y tú dices, está madurita, por lo tanto no es agria, está dulce. Pero si lo pruebas, ¿qué tal si es verde o es agria? La razón se puede equivocar. Así que conocimiento experiencial es aquel que lo experimentamos. Lo llamó Aristóteles empiria, ya experimento, o sea, de experimentar. Francis Bacon lo llamó a eso empirismo sensual, o sea, empirismo a través de los sentidos. Mientras que el empirismo científico es cuando llevamos a un laboratorio. ¿Qué es un conocimiento experiencial? Es un conocimiento a través de los sentidos que pasan, los 5 sentidos que llegan al encéfalo, procesan la información y generan un tipo de conocimiento, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora con lo que es conocimiento científico, ¿ya? Conocimiento científico, vamos a hacer acá un poquito más avanzado en el sentido de Profesor, que, dime, entonces es experiencial cuando ya ha probado la manzana. exactamente. Ya. Ya, ¿qué dice acá su compañero en el chat? Dice, Bruno es de Venezuela, disculpe, no, sin broma, es de Venezuela, Bruno, del Castillo. No. Ya, bueno, ya había entendido mal. Muy bien. Decía que el conocimiento científico, vamos ahora con el científico, es un conocimiento, muchachos, que se da de manera general, siempre es observado y siempre es experimentado, ya siempre. Sin embargo, no siempre se cumple en el sentido que todo lo que observamos o experimentamos sea científico. Un ejemplo, tú miras un ovni, no porque lo observas o lo experimentas, te pueden engañar tu vista.
Hay mucha gente que dice que ha visto objetos voladores no identificados y que lo asocian, ¿no?, a que sí existen. Yo no digo que no existan, pero hasta la fecha 2021 no hay ninguna prueba de existencia de ellos, ¿no? Entonces, no son científicos, los duendes tampoco, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que sea científico se necesita dos condiciones más específicas. ¿Cuáles son, muchachos? Lo dice ahí el libro. ¿Cuáles son? Reproducido y Reproducido y refutado. Lo que da el filósofo René Descartes, ¿no? Descartes, la reproducción y la refutación, ¿no? A ver, un ejemplo con eso. Una pregunta antes que explique eso. ¿Ustedes ya han postulado o son de colegio? O no, quiero saber más o menos su nivel o De recién colegio. De colegio. Recién, profe. Ah, ya, la mayoría acá está en el colegio. Sí. Nunca han llevado filosofía, en otras palabras. Sí. No, Sí, No, profesor, la no he primera vez. llevado, no he llevado. Profe, yo llevo un poco. ya, profe. Ya, No, muy bien, pero bueno, ya espero que saquen provecho al curso, sí. Muy bien. Entonces, miren, para que sea científico, la reproducción se cumple en el sentido que se cumpla siempre. Un ejemplo, si no me entienden, hay 5 embarazadas en esta aula. Un ejemplo, no digo que sea el caso, pero tienen 4 meses de embarazo y con una prueba de laboratorio de una empresa X, lo aplican el test y salen efectivamente positivas al embarazo. Pero de la misma empresa cogen otros test y de nuevo lo aplican el test y solamente 4 salen embarazadas. O en todo caso salen 8 embarazadas. A lo que voy yo, ¿será seguro ese test o no? no, No, no profesor. 100% No, seguro. no. No, por supuesto que no. ¿Con cuál condición no cumplió? Con la reproductibilidad, o sea que no tiene que cumplirse siempre una y otra vez, una y otra vez. Ahora, un médico descubre un jarabe que cura el COVID, pero se cumple en unos pacientes y en otros no. ¿Con cuál condición no cumple? Con la reproductibilidad. Ahora, pongamos que se cumple con todos sus pacientes de él, pero no se cumple con los pacientes de otros médicos. No cumple con la segunda condición, que es la refutación. Un ejemplo más sencillo, un virólogo aísla un virus, pero mañana ya no lo sale ya. ¿Con cuál condición no cumple? ¿Con la refutación o con la reproducción? ¿Reproducción? La reproducción, muy bien. O al contrario, puede que el virólogo reproduce y refuta, o sea, lo sale siempre, pero a los demás científicos no le sale, no lo pueden aislar ese virus. ¿Con No. cuál condición no cumple? ¿Refutación? Sí. Toca filosofía. Dice, Poseidón pesa en la filosofía, ¿qué ha dicho? De Egipto, y le digo, sí, porque está gordo. Allá Amiga, está tu micro. ¿no? Micro. Uy. Ya. Ah, pensé que me estaba diciendo a mí, está que cuenta en su casa, creo acá la chica, ¿no? Muy bien, muy bien. Sigamos Perdón, entonces profe. avanzando, ¿ya? Ya. Entonces, jóvenes, se dan cuenta que no todo lo que observamos y experimentamos es científico. Sí, hay cosas que nos parecen científicas y no son científicas, ¿no? Ya di ejemplos, ¿no? Los ovnis, los duendes, la astrología, la parapsicología. Hay gente que cree que existe el monstruo del lago de Ness, por ejemplo, ¿no? Y una serie de tantas leyendas que hay, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con otro tipo de conocimiento, conocimiento filosófico. Ahí sí, a ver, vamos un poquito más complicado, ¿ya? A ver, pregunto yo ahora a ustedes, ¿cuál creen que es más difícil, ser filósofo o ser científico? Científico. Filósofo. Filósofo. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque la ciencia está La ciencia se experimenta. Porque el filósofo investiga. Porque la ciencia se comprueba y lo filosófico no. En la ciencia, el Entonces, lo filosófico, científico ¿qué se con la hace? primera respuesta se adapta y el filósofo busca más respuestas. Porque requiere de mayor conocimiento.
Bueno, podría estar por ahí casi todas, pero lo es en el sentido de que el científico experimenta en un laboratorio. En cambio, el filósofo, cualquiera no es filósofo. Ahí está el problema, que cualquiera no es filósofo. Tiene que tener un genio del pensamiento universal. Un ejemplo, en Trujillo hay más de 100 científicos. Yo, por ejemplo, conozco a más de 10 científicos y tengo 5 amigos científicos, ¿no? Por ejemplo, uno de mis vecinos, bueno, ahora estoy en otro sitio viviendo, pero uno de mis vecinos que desde niño le he conocido, ahora es científico del CONCITED, es químico farmacéutico, pero es investigador de plantas. Es un científico, por ejemplo, ¿no? Conozco otro amigo médico científico, ¿no? Que trabaja para el INEI, ¿no? El IREI, digo, ¿no? Entonces, científicos, hay más de 100 científicos en Trujillo. Pero pregunto yo, ¿en Trujillo hay filósofos o no hay filósofos? No sé. No hay. No, no hay, no hay, no hay, no hay ningún, No hay, no hay no hay. ningún filósofo, miren, ¿no? Entonces, no hay filósofos. ¿Por qué no hay filósofos? Porque es difícil ser filósofo. O sea, cualquiera no es filósofo. Mejor dicho, tú estudias biología o estudias física o estudias lo que sea, te puedes investigar o te financian, eres un científico. En cambio, no es el caso que digan, por ejemplo, voy a volverme filósofo. O sea, científico se puede volver cualquiera, pero filósofo no se puede. Tú dices, por ejemplo, voy a estudiar filosofía porque quiero volverme filósofo. No, eres profesor de filosofía, puedes tener una licenciatura, doctorado, maestría en filosofía o PhD en filosofía, pero no por eso eres filósofo. Para ser filósofo es que naturalmente tu mente sea tan privilegiada y tu pensamiento se vuelva universal. Imagínate, por ejemplo, estudiar a René Descartes, a Kant, a Hegel, a Aristóteles, o a filósofos actuales como Habermas, Martín Heidegger, Karl Jasper, o acá en el Perú, por ejemplo, a Francisco Miro Quesada, a Salazar Bondi, a Mariátegui, a Aya de la Torre, ¿no? Hay tantos filósofos que ha tenido el Perú. Entonces, para ser filósofo es que tu pensamiento se vuelva universal. Y para que se vuelva universal es porque tu pensamiento tuyo, ya sea en política, en estética, en ciencia, no sé en qué campo, depende del campo, es atractivo, es de interés mundial. Y ahora lo estudian en las universidades o lo estudian en los colegios, ¿sí? Y es por ese motivo que ser filósofo es difícil. En el Perú, por ejemplo, actualmente no hay ningún filósofo, hay casi dos que son como filósofos en Lima, son, gracias a Dios, tengo la amistad de ellos, ¿no? El profesor Gustavo Flores y el profesor Pablo Quintanilla, ¿no? Son, para mí ya son casi filósofos, ya, ¿no? Porque tienen grandes planteamientos, pero de ahí no hay profesores de filosofía. Entonces ser filósofo es muy difícil, es una mente privilegiada que te estudien a ti ahora porque es importante tu pensamiento. De ahí que nosotros tenemos actitudes filosóficas, todos, pero no por eso somos filósofos. Entonces, para ser filósofo es que tu mente, pues, plantee cosas de interés mundial. Y eso es muy difícil. Eso lo han logrado genios como Kant, como Aristóteles, como Platón. No, sí, es muy difícil ser filósofo. Es por ese motivo que ser filósofo es más difícil que científico. ¿Sí me entendieron ahora? Sí. Claro, Profesor, Profesor. Muy bien. Considero que hay otra cosa más, profesor. Sí, adelante. No hay muchos filósofos porque no se les permite mucho a los niños dejar su libre imaginación. Eh, claro, también influye, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en países latinoamericanos han anulado filosofía, ¿no? Filosofía se enseñaba hasta 1999, hasta el año 2000 se enseñaba filosofía y lo han anulado, ¿no? Hay un video donde yo, por ejemplo, he comentado eso en una página, ¿no? Sociedad Liberteña se llama, de Filosofía y Cultura, y explicaba yo justamente ya detalladamente, ¿no? Sobre ese tema, pero en Estados Unidos, por ejemplo, existen libros de filosofía para niños, pero no le enseñan por el pensamiento de Platón, no, sino lo que le explican a ellos, por ejemplo, es por qué el sol sale o por qué las estaciones, o sea, a lo que quiero llegar yo es que le hacen que su mente ya vaya razonando desde niños. No, en cambio acá, por ejemplo, me hace acordar, y el caso que dice su compañero en algo, no totalmente, pero es uno de los pequeños factores, me hace acordar a mi sobrino. Mi sobrino, mi cuñada es profesora de primaria, y antes que vaya al jardín,
lo estaba enseñando a contar en inglés, lo estaba enseñando incluso a sumar, ¿no? Y cuando fue al jardín, malo que gastó plata, le piden una listaza de 600 soles, bueno, como tal en presencial, no en virtual, ¿no? Una listaza, y lo que aprendió ese niño es a mentar la madre o aprender malas palabras. Una listaza porque se ha pasado todo el año, no aprenden nada, no aprenden nada. Mejor están en su casa. Por eso que en Finlandia no existe jardín, porque en Finlandia lo preparan a los padres para que ellos lo dediquen a los hijos 3 o 4 horas a educarlos, a enseñarles las vocales o algo de música, ¿no? Porque acá una listaza, ¿te das cuenta? Que la lonchera, que uff, tremendos gastos. ¿Y qué aprendió ese niño durante ese año? Los colores. Ahora 4 años para que vuelta aprendan las vocales, se gradúan a los 5 años para que aprendan a sumar hasta 20 o su a contar hasta 20 y luego se gradúan y el padre ha gastado una platada. Entonces, no es tan efectivo, ¿no? En algo claro influye eso, ¿no? Muy bien. Así que se necesita pues más pensamiento creativo, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos ahora con lo que es las actitudes. El conocimiento teológico me estaba olvidando, sí, el conocimiento teológico, sí. Muy bien. Sí, adelante, Alessandro. Estaba pidiendo la palabra, Alessandro, sí. Iba a decir, filosofía podría ser una profesión. ¿Cómo? Creo que dijo que Filosofía No te escucho lo bien. que trata de decir es que Puede si ser la una filosofía puede ser una profesión. Ese es lo malo que se han equivocado ahí las universidades, porque no debe existir la profesión de filósofo. El filósofo se hace. El médico puede ser filósofo, más filósofo que uno que no ha filósofo, que uno que estudia filosofía, que un profesor, si es que piensa mucho, ¿no? Por ejemplo. Entonces, existe equivocadamente, por ejemplo, en la San Marcos, filosofía pura para que sean filósofos. Y acá en Trujillo, por ejemplo, para profesores de filosofía, pero no porque ¿en qué trabajaría un filósofo? El filósofo se hace en la cancha, ¿no? Puede trabajar, por ejemplo, el filósofo, el científico aplicando filosofía, el técnico de fútbol aplicando filosofía, te das cuenta de la diferencia, pero muchos estudian filosofía pura para que sean filósofos y no se vuelven filósofos y resulta convirtiéndose ahora en profesores de filosofía. Yo, por ejemplo, no soy filósofo, soy profesor de filosofía. Profesor, usted Dime, estudió Luis. ¿Cómo? Profesor, usted estudió la carrera de filosofía. O sea, no filosofía pura, sino para profesor o sea, que en Trujillo no hay para filosofía pura. O sea, no hay para que sean filósofos. Hay en la San Marcos. Pero ahí se equivocó la San Marcos porque no existe a nivel mundial. Tú puedes estudiar filósofo para que seas filósofo y te engañas porque te dan tu cartón de filósofo, pero no eres filósofo. ¿Por qué? Porque no has aportado nada. Yo conozco un montón de gente graduada y no han aportado nada a la sociedad del Perú. No sé si me dejo entender ahora. Te pueden engañar con tu cartón de filósofo en la San Es Marcos, ¿no? como dejar marca ahí en la historia. Exactamente. Es como el pastor evangélico que le dan un título de pastor y pastor no es el que le dan el título, sino pastor es aquel que realmente tiene un llamado de Dios o tiene una vocación natural. Igualito el filósofo se da naturalmente, ya tiene una mente privilegiada ya. Podría ser un médico, podría ser un profesor de filosofía, podría, pero obviamente que sea bien informado, ¿no? Porque el filósofo es bien informado. Entonces, es ahí la gran equivocación y muy buena pregunta. La última pregunta para avanzar. Adelante, Eduardo, adelante, Moreno, sí. Adelante. Profesor, ¿Ah? más que nada le quería comentar, entonces se podría considerar a ser, por ejemplo, filósofo como un estado, ¿no? Más que una profesión. ¿Cómo? Que la palabra, la categorización de filósofo se le podría atribuir en este caso a un estado que alcanza una persona, ¿no? Dentro de cualquier profesión, más que una profesión misma. Pero poquísimo lo alcanzan, claro, pero Pero poquísimos, sería poquísimos una lo especie de alcanzan. estado, ¿no? Sí, pero pocas mentes lo alcanzan, sí, efectivamente, ¿no? Sí. Por ejemplo, el biólogo podría ser filósofo cuando formula una nueva teoría, mejor dicho, cuando está ya formulando una teoría que hace filosofía de la ciencia. Pero para ser filósofo puro, así, mejor dicho, no, pues ya es un don, ya. Yo diría que es un don la palabra más adecuada. Sí, muy bien.
Es como tú que digas, voy a matricularme a la escuela de fútbol 10 años para que sea futbolista profesional. No. Y hay gente que no se matricula en la escuela de fútbol y llegan a ser futbolistas profesionales. ¿De qué te vale eso si no das para esa talla? ¿Te das cuenta? Entonces, ya es un don ser filósofo. Y cualquier mente no lo tiene ese privilegio. Aunque sean graduados, aunque la universidad te dé un cartón de filósofo, la pregunta yo siempre digo, ¿cuáles son tus aportes? ¿Qué has aportado? ¿No? Entonces no hay filósofos en el Perú, hay como dos, ¿no? Sí habrán, ¿no? Sí ha habido filósofos en el Perú, por ejemplo, Salazar Boni, un filósofo, Miro Quesada, filósofo, Alejandro Dextua, filósofo, Mariano Iberico, Wagner de Reina, filósofos. Víctor Raúl Aya de la Torre ha sido el más grande filósofo que ha tenido Trujillo y la persona más culta que ha tenido Trujillo, al margen de que yo, por ejemplo, no soy aprista, soy antiaprista, pero al margen de eso, Víctor Raúl Aya de la Torre ha sido la persona más culta que ha tenido Trujillo, y quien diga lo contrario es un poco mezquino, ¿no? Ha sido un hombre muy instruido y ha tenido una formación filosófica, política, eso se llama filosofía política, ¿no? O sea, un pensamiento original, un planteamiento nuevo que cualquier mente no lo tiene, ¿no? Ese es ser filósofo, ¿ya? Muy bien, vamos ahora con conocimiento teológico, ¿ya? Conocimiento teológico. Conocimiento teológico es cuando estudiamos a Dios en base a la Biblia, ¿ya? Puede que no porque estudiamos a la Biblia seamos cristianos. Hay gente que estudia la Biblia y son ateos. Hay teólogos ateos, hay teólogos cristianos, hay teólogos católicos, hay teólogos bautistas, hay teólogos testigos de Jehová, adventistas, pero en el caso de la filosofía es que están estudiando a Dios mediante la Biblia, pero sobre eso están razonando. Para mí, según lo que he leído, Dios existe, o para mí Dios no existe, o para mí tengo la idea de Dios ahora que he leído la Biblia. O sea, la fuente es la Biblia, ¿ya? La fuente es la Biblia. Claro, también se basan en otras informaciones, ¿no? Pero siempre cuando hablamos de teológico, la fuente principal es la Biblia. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora con actitudes humanas, ya porque el tiempo siento que nos va a ganar. Los temas son lindos, pero bueno. Todos los seres humanos tenemos actitudes. Todos los seres humanos tenemos actitudes. ¿Ya? Sin embargo, naturalmente, todos los días tenemos nosotros actitudes espontáneas. Ya que dice acá su compañero, el mejor filósofo del mundo, Aristóteles, ¿no? Aristóteles, Kant, Santo Tomás de Aquino han sido mentes. Se van a quedar asombrados cuando hagamos a Santo Tomás de Aquino. Una mente muy privilegiada, un fuera de serie. El doctor Santo Tomás de Aquino es una mente muy brillante. Profe, del momento, pues, ¿quién es ¿Cómo? el mejor filósofo del momento? El mejor filósofo del momento. Ahorita Habermas de Alemania, le escribo su nombre acá por el chat, por decir, Habermas, un momentito, así ve, Junger, escribo acá, Junger, Habermas, y ahora escribí ahí, Junger Habermas, ¿ya? Muy bien, o sea, vivo, que está vivo, ¿no? Sí, muy bien. No que sea el mejor, no, la palabra, no, mejor dicho, que es el más reconocido filósofo actualmente vivo en el planeta, ¿no? Es Junger Habermas, ¿no? Sí, muy bien, que está vivo, ¿no? Sí, muy bien. Ahora, actitud espontánea es una actitud que todos tenemos y que no razonamos, sino que al instante generalmente lo actuamos. Un ejemplo, te invitan a ti a una fiesta de 15 años y la chica dice, no voy a bailar, prometo que no voy a bailar, pero cuando llegas a la fiesta todas las chicas están bien cambiadas igual que tú y como ves que todas bailan, tú también terminas bailando. ¿Te das cuenta? O por ejemplo, te dicen a ti, oye, ¿qué es la vida? La vida es así, así. Tú al instante contestas. Ese es algo espontáneo, Sí que es una actitud espontánea, esos pensamientos, actuaciones o emisión de juicios que nosotros al instante emitimos. ¿Sí? Muy bien, vamos avanzando, ¿ya? En cambio, una actitud científica es cuando buscamos nosotros la evidencia de algo.
pero no por eso somos científicos. Y actitud filosófica es cuando nosotros buscamos, actuamos racionalmente. Y como no lo entienden, le voy a dar un ejemplo para avanzar más rápido y aprender los tres. Un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Acá una chica, por ejemplo, una chica, supongamos, por ejemplo, acá Alinson García Sánchez. Hola, Alinson, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ya, a ver, miren chicos, acá como con este ejemplo distinguimos las tres actitudes ya con manzanitas. Tú estás en una clase presencial, o sea, no virtual, sino presencial, Alinson, y un chico te está mirando, te queda mirando alegre durante 2 minutos en la puerta de afuera. Afuera para la calle hay una puerta donde estudias tú, y te está mirando él. Lo primero que pensarías tú, o qué harías tú frente a eso, mejor dicho ya, ¿qué harías tú? Si es que no lo conozco, incomodidad. Y ya, pero ¿harías algo o ahí nomás lo ignoras o qué harías? De Si hecho, ya me esto, ha pasado, pero nada, seguiría mi camino. Ya, profe, mire, igual, lo que, sí, para acabar de idea, y luego su compañero, igual lo que si es que ella es hace, feo, es lo que acoso. Si es ignora, que es lindo, es guapo y lo ve. ya, Ah, eso sí es otra cosa ya, ¿no? Claro, pero miren, a lo que quiero llegar yo es de que haga lo que ella haga, miren, escuchen primero, es una actitud espontánea tengan cuidado en el sentido de que, para que distingan, de que ella le ignora, es una actitud espontánea. O ella lo pregunta enojada, oye, ¿qué tienes, adefesio? ¿Por qué me miras? Me estás acosando, te denuncio. Igual es una actitud espontánea. O lo pregunta, amigo, ¿te gusto? ¿Estás enamorado de mí? ¿Por qué? Igual es una actitud espontánea. ¿Por qué? Porque está actuando al instante, al instante. En cambio, ¿qué pasaría si ella, por ejemplo, razona primero y dice, un momentito, este chico me está mirando, hay tres posibilidades, dice, por ejemplo, ¿no? Una es de que le guste yo, obviamente enamorado no, sino le atraiga yo físicamente y quiera conocerme. La otra posibilidad es que yo me esté confundiendo con una compañera o compañero o compañera, obviamente de él, ¿no? Que me parezco y no lo ve hace tiempo, ¿no? Y otra posibilidad podría ser, por ejemplo, de que, no sé, de repente trabaja para una empresa de modelaje o no sé, o quiere algo comunicarme, ¿no? Así que mejor lo voy a preguntar, mejor para salir de dudas. Entonces, frente a eso, la chica va y lo pregunta. Esa actitud ya, y lo pregunta, ¿no? ¿Eso es actitud filosófica o actitud espontánea? Filosófica. Claro, porque ya está ya actuando, ya, no por eso ella es filósofa, sino que está actuando racionalmente. En cambio, actitud científica, y no por eso es científica, es de que ella va a buscar la evidencia, la prueba, la pruebita, ¿ya? La prueba. No lo tóxico, sino la prueba en el sentido de que, por ejemplo, que lo dice, amigo, disculpa, no lo que pasa, él dice que me he confundido con una amiga, pero ella no se queda tranquila. A ver, enséñame la prueba de que tu amiga del Facebook se parece a mí, y el chico lo enseña y se queda tranquila, o en todo caso no le enseña, o en todo caso, por ese el caso que le dicen, no, lo que pasa es de que quiero que trabajes en una revista de modelaje, me pareces tú bonita. A ver, enséñame tu credencial o enséñame una prueba de que tú estás trabajando en una agencia de modelaje, ¿no? Entonces, buscamos la evidencia y la actitud, ¿cómo se llama? Científica, pero no por eso eres científico, ¿no? Científico en un plano es cuando llevamos un laboratorio, o no laboratorio, también podría ser el caso cuando investigamos temas sociales, por ejemplo, de política, y buscamos también la evidencia. No la evidencia significa solamente laboratorio, también significa a cosas sociales también. Muy bien, o sea, ciencias sociales. Entonces, la chica tuvo una actitud filosófica, o puede que tuvo una actitud espontánea, o puede que haya tenido una actitud científica, pero no por eso es filósofa, no por eso es científica, ¿sí? Entonces los seres humanos a lo largo del día o de la vida tenemos eso, actitudes científicas, actitudes filosóficas. Ahora, ¿cuál es lo malo? Lo malo es que no todo se va a poder experimentar, ¿no? Si no nos volvemos ya tóxicos, ¿no? Si todos queremos, ejemplo, lo que todos escuchan la palabra tóxico, conocen amigas o amigos tóxicos, no, seguro que sí conocen, ¿no? Y, que todo lo quieren comprobar, por ejemplo, tampoco se puede, tenemos que adaptarnos a la realidad en que vivimos, ¿no? Muy bien, entonces yo creo que se entendió lo que es una actitud espontánea, una actitud filosófica o una actitud
científica. Ya científica tendemos a buscar la evidencia. Hay más actitudes, pero no lo explico porque no viene para el examen sumativo o examen ordinario. Por ejemplo, actitud pragmática, ¿no? Que lo miramos todo en función a utilidad, ¿no? O actitud moral, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora, sabiendo eso, vamos a pasar ahora a lo que es características de la filosofía, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Ya. Todo entendido, profesor. Muy bien. A ver, jóvenes, ahí está ¿cómo se llama? La pantalla. ¿Qué dice la primera característica, muchachos? Universal. Universal. Es universal, como les dije, ¿no? Y es la más importante, ¿no? Porque la filosofía puede ser radical, metódica. Tú puedes tener un pensamiento metódico, radical, pero no por eso eres filósofo. Lo principal es que sea universal, o sea, que sea de interés mundial. Imagínate que a Acuña en broma lo pusieron filósofo en Wikipedia, ¿no? Porque había dicho que, ¿se acuerdan? Una persona es feliz cuando logra su felicidad. Obviamente lo pusieron de broma, ¿no? Pero filósofo es cuando su pensamiento es universal y es válido para todos los hombres. Es importante que estudiemos acá al filósofo Kant o al filósofo Hegel o al filósofo Descartes, ¿no? Porque nos importa, tiene un valor en algo su pensamiento. Sí, muy bien. Vamos ahora con la siguiente característica. Problemática. Problemática no como el tóxico, la tóxica en el sentido que para todo te hacen problemas o te celan o te controlan demasiado por un celo imaginario, sino en el sentido que la filosofía es un sentido tóxico, pero en un sentido bueno, en el sentido que todo lo ven problemas, pero en el buen sentido. ¿Y por qué esto? ¿Y quién creó? ¿Y quién movió la evolución? ¿Y quién creó a Dios? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el hombre religioso? ¿Y por qué han votado y por qué han votado por Castillo sabiendo que van a estar fregados económicamente? Claro, también es una pregunta, miren, filosófica, ¿no? Entonces, la filosofía es problemática porque busca el porqué de las cosas. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora con siguiente. Es reflexiva, ¿ya? Es reflexiva. Porque busca la reflexión, o sea, meditar, ¿no? Tú, por ejemplo, en la noche puedes filosofar, ¿no? Pero hay gente, por ejemplo, que tiene una mente tan privilegiada como Aristóteles, por ejemplo, que reflexionaba, Platón. Imagínate mentes tan brillantes, ¿no? Estos filósofos razonaban en la oscuridad mirando las estrellas, o razonaban pues bajo la luna en plenilunio, o sea, alumbrada, o filosofaban comiendo aceitunas, comiendo manzanas, no, no paraban tanto con la enamorada. Por ejemplo, Kant no paraba el tiempo con la enamorada, todo el día paraba leyendo, leyendo. Cualquiera diría que feo, ¿no? Qué feo. Imagínate que una chica se mete con un Kant de enamorado, ¿no? Que él hable todo el día de pura filosofía, que esté encerrado ahí. Kant paraba así, pero estos filósofos paraban dedicados a eso, ¿no? Eran amantes del conocimiento, reflexionaban mucho. ¿Sí? Muy bien. Actualmente, ¿qué dice? Actualmente te hablan de Busbun, te hablan de Maluma, te hablan de... Muy bien. Vamos ahora con la filosofía analítica, ¿no? La filosofía es analítica porque se divide, o sea, en partes para tener una información del tema. Yo, por ejemplo, quiero saber sobre antropología, me baso en información de biología, de neurología, teorías de la evolución, también la Biblia, el Génesis. No, tengo que saber de todo, divido en partes, ¿no? Mi información. La filosofía es crítica porque busca debatir, ya criticar en filosofía no es hablar mal, sino criticar en filosofía es buscar tener un debate, contradecir en el buen sentido. Yo, por ejemplo, he tenido a veces debates, pero a veces se han molestado conmigo algunos, ¿no? Colegas, porque criticar no es atacar a la persona, no, sino al argumento.
pero algunos se molestan. Yo, por ejemplo, tengo amigos muy buenos que yo debato con ellos, pero ninguno se molesta porque no te ataco a ti, te ataco a tu postura. Ya acabó el debate, ya va acá. Pero otros se van por la tangente, te atacan tu persona o te atacan tu ortografía o te atacan otro. Entonces, la filosofía en criticar es debatir, ¿ya? Por ejemplo, un debate entre Protágoras y Sócrates. Eso vamos a ver la próxima semana y es verdad eso. Hubo un debate muy lindo de filosofía frente a frente entre el hombre más culto de Agdera llamado Protágoras, que es el primer filósofo profesional, y el más grande sabio de Atenas, el anciano Sócrates. Un joven filósofo Protágoras con un anciano llamado Sócrates. Ambos tienen un debate muy hermoso, que eso lo voy a contar la próxima semana. Tan solo les comento de que se levantaron a las 4 de la mañana para que debatan. Con esto les cuento todo. Sí, eso es muy hermoso lo que nos cuenta Platón. Platón nos cuenta eso en su libro Protágoras, Diálogos y el Sofista. Ya, muy bien. La filosofía es incondicional porque cualquiera puede ser filósofo, no porque has estudiado filosofía o no porque tengas plata, eres filósofo, no cualquiera puede filosofar, tu mente, tienes un talento que Dios te ha dado. Claro que si estás viviendo en una dictadura como Corea del Norte, no puedes mucho expresar tus ideas, quizás en un libro sí, pero no tanto, ¿no? Pero de ahí la mente es libre para que uno filosofe, ¿no? Es incondicional y cualquier mente puede filosofar, ¿no? Muy bien. La filosofía es objetiva porque, ¿qué dice acá su compañero cuando un debate? Dice, muy bien. Este chico dice, Michael se parece su nombre a un profesor de... ¿Haremos Sí, algún dime. debate en la clase? Pero a mí me encantan los debates, pero hay dos problemas. Un problema es el tiempo, o sea, porque un debate no es de un minuto, tal vez yo te puedo hacer de 1 o 2 minutos, pero tenemos que avanzar con los temarios, ¿entiendes? Pero ¿sobre qué tema tú deseas debatir? Este chico quiere un debate, miren, sí, sí. Por ejemplo, un debate sobre las cosas políticas del país, sería un buen ejemplo. Claro, tendríamos que ponernos de acuerdo un día y hacer un Zoom, un interno, que no sea en hora de clase, porque así en hora de clase, claro, sí podríamos, pero no podemos extender máximo 3 minutos, pero ya así más tiempo, ¿no? Porque tenemos que avanzar con los prospectos, con los contenidos, sí me dejo entender, ¿no? Y es por ese motivo que no se podría, ¿me entiendes, no? Sí. Pero sí puedes hacer alguna pregunta, ¿no? O contradecir alguna pregunta, yo te contesto así 1 o 2 minutos, ¿no? Sí. Que tú eres hincha de Castillo, seguro. Sí. Ya. Muy Nah. bien. Una broma. Sí, muy bien. Pero tienes una postura política tú. Sí. Sí, más o menos. Yo sí. ¿A favor de quién? ¿De la izquierda o de la derecha? Sí, es conflicto personal entre mí. No sé, a veces estoy de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Ya, claro. Bueno, yo no estoy en ninguna idea, no estoy en ninguna línea política, mejor dicho, no, por ejemplo, esta campaña me he mantenido yo neutral, ¿no? Yo no he hablado mal de Keiko ni de Castillo, pero sí, me preguntan a mí cuál es mi tendencia, yo digo abiertamente, soy de tendencia antimarxista, ¿no? Capitalista. Muy bien, avancemos entonces, la filosofía es objetiva. ¿Por qué es objetiva la filosofía? Porque tenemos que buscar información válida. Por ejemplo, si yo quiero filosofar sobre la Revolución Francesa y me dan a mí información equivocada, no sería objetiva mi información para que yo filosofe. Tengo que tener datos tal y como son reales. Si a mí me dicen filosofa sobre cómo está China, yo tengo que buscar páginas sobre China, si es que no viajo a China, verdaderas, oficiales, y también de contrainteligencia de otros países, porque si no, si yo solamente leo RT en español o leo pura BBC de Londres o pura CNN, a veces la información viene con una tendencia capitalista o con una tendencia marxista, neomarxista, entonces tengo que yo buscar la objetividad, o sea, ponerme en un plano que la información sea independientemente veraz, verdadera, porque si la información viene manipulada, entonces ya mi pensamiento no es tan exacto.
Y de ahí que se necesita, pues, una información objetiva para que yo filosofe. Sí, en ese sentido la filosofía es objetiva, ¿ya? Muy bien. La filosofía es metódica en el sentido de que cada filósofo tiene su método, ¿no? Para filosofar, ¿no? De acuerdo a la ocasión, al contexto. Por ejemplo, algunos incluso emplean matemáticas, ¿no? Cuadros estadísticos. Otros, por ejemplo, dicen, yo si quiero leer a Hegel, estudio alemán. No leo los libros de Hegel en español porque puede que el alemán de ese tiempo de Hegel signifique otra cosa. Y otros estudian griego para los filósofos griegos, y otros aprenden latín para que lean a Santo Tomás de Aquino o a San Agustín, miren, ¿no? Muy bien. La filosofía es sistemática porque ordena ideas. Como ya dije, la filosofía sistemática se originó en Mileto. Es un conjunto de conocimientos ordenados, ordenan ideas para formular su pensamiento. La filosofía ordena sus pensamientos y sobre eso saca un pensamiento oficial, su postura oficial en medio de tantas ideas. La filosofía busca el origen de todo, o sea, la raíz de todo, cómo se originó y por qué, pero y por qué sería problemática, pero cuando busca el inicio es radical, o sea, cómo se originó, ya, palabra clave. Muy bien. La filosofía racional porque usa la mente, ¿no? Es obvio de que nosotros, pues, a través de la mente razonamos, formulamos ideas. Sí, nosotros somos personas racionales y buscamos, pues, nosotros, cómo nosotros formular nuestros pensamientos. Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Ninguna, profesor. Ninguna profecía nomás, no tenga pena. No, ninguna. Ya. La filosofía es especulativa en el sentido de que cualquiera puede formular una hipótesis, pero obviamente bien fundamentado, una sospecha bien fundamentada, ¿no? La filosofía especula. Por ejemplo, Aristóteles creía de que el movimiento es un principio que siempre ha estado. Tales creía que como el movimiento no se puede explicar que los dioses mueven el movimiento, es una especulación. ¿No? Kant decía, por ejemplo, si todo tiene una causa, nunca acabaríamos, así que yo me quedo con la primera causa, Santo Tomás de Aquino, que Dios es la primera causa de todo, y eso armoniza con lo más racional que hay para la ciencia. Entonces la filosofía formula, especula hipótesis, ¿ya? Muy bien. Y finalmente, la filosofía es teórica porque la filosofía también fundamenta sus ideas. ¿Qué es teórica? Da ideas, formula ideas y los fundamenta. ¿Por qué? ¿Ya? Muy bien. Y la filosofía también es práctica en el sentido de que busca una utilidad, pues que haya una cierta utilidad para las personas, ¿no? Para, por ejemplo, la biología, para la física, la política, el deporte, no todo lo que nosotros pensemos aplicar. La filosofía tiene que tener una cierta utilidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos ahora con ramas de la filosofía. Ya. ¿Es como un intercambio de ideas? Claro, claro. Pero sobre todo en práctica se refiere a que tenga una utilidad de algo, ¿ya? En ese sentido la filosofía es práctica. Muy bien. La nociología, muchachos. La nociología estudia el origen del conocimiento, ¿ya? Cómo se origina el conocimiento, cómo se da el conocimiento, ¿ya? ¿Por qué el conocimiento? ¿Por qué la mente? ¿Por qué la razón? Todo eso, ¿ya? Muy bien. Un ejemplo de nociología. Tú, por ejemplo, chica, estás comiendo un ceviche y tu amigo o tu amiga lo mira y tú le preguntas si pica o no pica, y tendría que probarlo, ¿no? Mediante los sentidos. Eso es nociología, o sea, estudia que en este caso el conocimiento estuvo en la razón como fuente principal, ¿sí? Muy bien. En cambio, epistemología, tengan cuidado, epistemología no la hace cualquiera. Epistemología solamente lo hace o bien el científico cuando está investigando
o en todo caso lo hace el filósofo cuando está formulando una teoría, ¿sí? Cualquiera no hace epistemología, ¿sí? Entonces, o está validando una teoría, por ejemplo, ¿sí? Muy bien. Otro ejemplo de epistemología, un biólogo ataca una teoría A, B o C y se queda con la C y fundamenta el por qué. Ahí está validando un conocimiento, si ese conocimiento es válido o no, o si es científico o no es científico. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora con el siguiente, que es ontología. Hay una canción que dice, tócame, no sé si te has escuchado, tócame porque soy realidad, ¿no? La ontología, muchachos, estudia la realidad, ¿no? La realidad es todo lo que existe al margen del pensamiento. Por ejemplo, yo digo, hoy día es viernes. ¿Es una realidad o no, muchachos? Para Perú, para nosotros. Sí, profesor. Sí, profesor. Pero si yo digo, por ejemplo, hoy día viernes el día está pesado, ¿es realidad o no? Dependiendo. Ah, no. Dependiendo del día. Ya no sería, ¿por qué? Porque para unos, para mí lo está, o para ti lo está, para mí no lo está. Cuando yo le agrego ya pensamiento, ya sea en gusto o algo, ya la realidad cambia. Si yo digo, por ejemplo, este ceviche está feo, ¿en realidad o no? Depende. Pues claro, es Depende. subjetivo, no es realidad, ¿por qué? Porque para unos está rico el ceviche y para otros no está. Entonces, automáticamente eso lo hace ya pues que no sea realidad. En cambio, si yo digo, por ejemplo, este ceviche tiene rocoto, tiene bastante o poco, ahí sí realidad, ¿no? Ahí sí realidad, por ejemplo, ¿no? Incluso la palabra poco también podría cambiar, porque poco puede que sea relativo. Basta que diga el ceviche tiene rocoto, ahí sí realidad. ¿Qué realidad? Es cuando lo quitamos la palabra, el criterio mental, ya el criterio mental. La realidad existe al margen del pensamiento. Una piedra, por ejemplo, es una realidad, por ejemplo, ¿no? Sí, muy bien. Y la ontología estudia justamente realidad. Ya veremos más adelante cuando hagamos eso, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con un tema breve que lo haremos en más detallado la 10ª semana, creo que. Sí, muy bien. La antropología filosófica estudia al hombre en su composición, ¿no? De dónde viene, hacia dónde va, por qué el hombre sufre, sí, etcétera, etcétera. La evolución, la creación, por ejemplo, eso estudia también ¿cómo se llama? La antropología filosófica. Sí, muy bien. Ahora, la antropología filosófica también estudia, por ejemplo, el lenguaje y el pensamiento, ¿ya? Muy bien, vamos ahora con la ética. Cuando hablamos de la ética, estamos hablando nosotros del comportamiento humano, la práctica de los valores, ¿sí? El comportamiento humano, la práctica de los valores, ¿sí? Muy bien. En cambio, cuando hablamos de axiología, estamos hablando nosotros de qué son los valores, cuáles son los valores, clasificación de los valores. Ahora escuchen el truco, escuchen por favor. Cuando yo estoy entre una cosa buena y una mala, el problema es ético, es ético. Y cuando yo estoy entre una cosa buena y una buena, el problema es axiológico. Y como tal vez no lo entienden, doy ejemplos, ¿ya? A ver, por ejemplo, acá, Alfaro Neira, André, hola, ¿estás ahí? Sí, profesor. Alfaro, tú te vas a comprar comida para tu papá, pero tu papá está de hambre, son las 8 de la noche, o son las 7:30 cuando acaba la clase, 7:30, y tu papá está de hambre que ha llegado del trabajo, tu mamá te dice anda compra, tu papá se le antoja un pollo a la brasa, y tú te vas a comprar y te vas caminando, ¿no? A la pollería está a 5 cuadras, y justo en ese instante te llama tu amigo, ¡ay, mi enamorada me ha dejado, la he encontrado con otro, estoy deprimido, no sé qué hacer, por favor, vente urgente, te dice, vente urgente, André, urgente, urgente. ¿Qué harías tú?
Bueno, profesor, yo la verdad solo ah, ¿Ah? bueno, profesor, yo nomás le diría ok y me voy. ¿Cómo? Yo solo diría ok y me voy. ¿A dónde te vas? ¿A comprar el pollo o al amigo? Sí. El pollo, profesor. Lo compras Ah, el el pollo. pollo y le invitas a tu amigo. Allá. Es buena, es Claro, buena. hay varias decisiones, ¿no? Y cualquiera podría ser buena, no digo que sea mala. Mira, ahí el problema sería axiológico o ético. Axiológico, porque estoy entre una cosa buena, que es el hambre que tiene mi padre, y estoy entre otra cosa buena, que es la solidaridad con mi compañero. Puede que vayas a tu amigo, has hecho algo bueno, o puede que vayas a tu papá, has hecho algo bueno, ¿no? En cambio, la cosa cambia cuando tu compañero se ha accidentado y te dice, oh, y te habla justo, estoy accidentado, vente urgente, necesito que no hay nadie en la pista, que me lleven a alguien al hospital. Ahí es un problema ético, porque es urgente que vayas tú, y el papá puede esperar. Ahí la cosa cambia. En cambio, tu amigo te llama, oye, ven, estoy acá con una flaquita, ven a echar unas coronas. Entonces, ahí distinto, ahí el problema sería ético, porque tienes que ir primero al papá. Entonces, a comprarle la comida para el papá. Entonces, cuando estoy entre una cosa buena y otra buena, el problema es axiológico. Y cuando estoy entre una cosa buena y una mala, el problema que es ético. Ético. Sí, yo creo que sí. Yo creo que se entendió. Sí, creo que se entendió. ¿Me puede repetirlo de nuevo, por favor? ¿Puedo dar otro ejemplo aparte de eso? Sí, claro, otro ejemplo. Y otro ejemplo, profe. Ya, a ver, a un médico le dicen que practique el aborto ahorita, una chica que está embarazada de 2 meses. ¿Es problema ético o axiológico? Ético. La chica joven. Ético, pues ético, claro, ético, porque está prohibido en el Perú, a menos que estés en Uruguay. En cambio, el médico está en un parto y lamentablemente hay 2 opciones, o se salva la mamá o se salva el bebito. ¿Qué problema es? Axiológico. Axiológico. Ahí sería Axiológico. axiológico porque estoy en una jerarquía de valores, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar yo, cuando estoy entre una cosa buena y una mala, el problema es ético. Y cuando estoy entre una actuación buena y otra buena, el problema es axiológico. Porque la axiología estudia cuáles son los valores, qué son los valores, cuál valor es más importante que el otro, cuál es el valor más intenso que el otro. En cambio, la ética estudia la práctica de los valores. Por ejemplo, un ejemplo de intensidad de valores sería, si son las 12 del mediodía y es en verano, por ejemplo, tú, por ejemplo, una intensidad de qué prefieres tú más, comer un cevichito o comer un pollo a la brasa. Es obvio que es un pollo a la brasa. Y es probable que si tu amigo te diga, por ejemplo, oye, ya acabó el examen de admisión hace ayer, y te dice, oye amigo, ven para resolver los problemas ahorita de trigonometría, a ti casi no te importa. ¿Por qué? Porque das más importancia a comer el cevichito que te llama tu hermana o tu hermano, por ejemplo, ¿no? En cambio, te llama, por ejemplo, y el examen es mañana, y te dice, vente urgente porque yo en 1 hora me voy, ven te explico los problemas de trigonometría. ¿Y si vas? Es probable que tú te vas y no le des mucha importancia al ceviche y te vayas tú a aprender eso. Esa es una intensidad de valores, por ejemplo, ¿no? Pero hay gente que son intensos por todo, intensas, ¿no? Así como los tóxicos, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, yo creo que se está entendiendo, ¿no? Finalmente no se dice malos valores, se dice no hay valores. No se dice, por ejemplo, el delincuente tiene malos valores, ¿no? Se dice el delincuente no tiene valores, porque todos los valores son buenos. Valor viene de valer, ¿no? Sí, muy bien. Si yo digo el delincuente tiene malos valores, es como si yo dijera el delincuente tiene malo de bueno. ¿Se dan cuenta? O sea, no, se dan cuenta, ¿no? Muy bien. Ya está. Ahora, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe.
Todo fue No. todo claro. Siga, no Todo pare. quedó claro, profesor. ¿Sí está todo claro? Sí. Sí. Muy bien. Sí, Vamos profe. ahora con la Sí, estética, profe. ¿ya? Vamos ahora con la estética, ¿ya? La estética. Ya, muy bien. La estética estudia las formas de belleza, ya las formas de belleza que... la belleza, ¿dónde está, muchachos? Me pregunto a ustedes. ¿Está en la mente o está en el objeto? La La mente. 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 Un claro ejemplo, Cleopatra. Bueno, en sí la belleza está en la naturaleza, pero se impone la mente, ¿no? Porque un paisaje puede ser muy bonito, puede tener cisnes, todo, pero a la chica o al chico no le gusta y dice, no, yo prefiero un paisaje con, no sé, como osos polares, como la Antártida, por ejemplo, ¿no? Y el otro le gusta más un paisaje andino donde está el cóndor o está quebradas. Sí, te das cuenta. Entonces, finalmente se impone la mente, porque puede que un ceviche esté muy exquisito para la mayoría, pero puede que a su compañera o compañero dicen, no, pero a mí no me gusta el pescado. Hay muchos alumnos me han dicho, profesor, a mí el pescado o la cebolla no me gusta. Entonces, está en la mente y en el gusto, por ejemplo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, que incluso en el enamoramiento dicen, por ejemplo, esa chica me parece a mí, no me parece bonita, el otro a mí sí, o este chico sí, el otro no, a mí me parece muy feo, no, a mí me parece guapo. Es porque pasa por la mente la belleza y finalmente se impone la mente finalmente, ¿no? Y eso pasa en la música, en colores, en los sabores, en los gustos, en las modas, en todo, ¿no? No debes dejar que alguien por ti decida, porque generalmente en las sociedades actuales otros nos hacen pensar, elegir por nosotros, ¿no? Nos imponen modas, por ejemplo, ¿no? Antiguamente el pantalón era flojazo y más antiguamente era apretado. Y después, desde el año 2013, se volvió bien apretadito, se das cuenta en los varones, y ahora ya está volviendo a su normalidad, como que ya pasó de moda vuelta el pantalón apretado, te das cuenta. Y está volviendo no ancho, sino una combinación entre ancho y apretado, ¿no? Así ajustado nada más, ¿no? Así. Y antes usábamos en los 90 el pantalón ancho. Usar pantalón así como ahora parecías homosexual. Pero hasta hace poco, hasta hace casi 3 o 4 años, ha estado de moda el pantalón apretadito, ¿sí o no? Incluso lo alternas, ¿no? Con el pantalón pitillo, mejor dicho, ¿no? Y así tú te vestías Y así enseñando el calzón, profesor. hace 15 años, eras homosexual. ¿Cómo así, estimada? No entiendo. Así enseñando el pantalón de los hombres. Así, mire, pero Luego igual dice pasa- que a nosotras se nos ve el poto con los shorts y a ellos se les ve más con los pantalones caídos. Claro, pero ahora te das cuenta que está pasando también de moda muy apretado, está todos. volviendo un poquito normal. Igual pasa con el corte de cabello, ¿no? El corte de cabello, por ejemplo, y son gustos que nos imponen, ¿no? Antiguamente nadie usaba degradado, tú usabas degradado, se burlaban de ti, ¿no? Nadie, ni siquiera los militares. En cambio ahora máquina cero todo, ¿no? Máquina cero. O algunos, por ejemplo, se hacen como Corea del Norte, como Corea del Sur, como ¿cómo se llama ese chico? Faraón Lobeshey, ¿cómo se llama? Faraón Lobeshey, ¿cómo se llama ese? Love you, Daddy. No, profe, ¿cómo Ah, esta chica sabe su nombre, esta chica escucha esa música, miren, ¿no? Un chico Yo que soy anda su con- fan número 1, profe. Ah, tú eres hincha de él, qué bueno, te felicito, Emerson, ¿no? Mira, muy bien. Lo Ya, sabe, entonces son profe, es modas. guapo. Ya. Mira, entonces son modas, y la estética estudia eso, ¿no? ¿Quién mira mejor la belleza de una planta? ¿Un botánico, un poeta, un pintor? ¿Quién mira mejor la belleza de una planta? ¿Un botánico, un pintor? Un botánico, Un profesor. botánico. Depende, depende. El botánico mira lo que no mira el La poeta. imaginación Ah, del no, pintor no, va no, más El allá poeta del mira lo que pintor. no mira el botánico. O el Y el poeta. pintor se inspira lo que no mira el poeta, te das cuenta. O sea, cada uno tiene su forma de percepción. La teodesia finalmente estudia a Dios, ¿no? Estudia a Dios, pero mediante la razón, ¿ya? No la fe, sino racionalmente, quiere entender si Dios existe o no existe. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino demostró la existencia de Dios con unas 5 vías que son muy asombrosas, ¿no? Que luego lo veremos en 2 semanas.
o el filósofo San Anselmo con el argumento ontológico, ¿no? Muy bien. Clasificación de la filosofía finalmente, ¿ya? La filosofía se clasifica en dos nada más de manera general, muchachos. En filosofía idealista y en filosofía materialista. La filosofía idealista es aceptar de que la vida viene de Dios, es aceptar que tenemos un creador, que tenemos un propósito, ya, que hemos sido, primero ha sido lo espiritual, luego lo material, primero lo perfecto, luego lo imperfecto, sí, dice acá su compañero, gracias, gracias. Así me dice la mayoría. Bueno, lo que pasa es que yo le enseño las dos versiones, tanto la cristiana como la marxista. Yo soy de tendencia cristiana, o sea, idealista, ¿no? Y me gusta a mí explicar las dos versiones de la filosofía, no soy de tendencia marxista, como comúnmente a veces se enseña, ¿no? Muy bien, entonces, mire, la idealista es aceptar que la vida viene de Dios, de lo perfecto, lo imperfecto, no, sino lo perfecto. En cambio, la materialista es lo contrario, ¿no? Que ya lo veremos ahorita. Pero aunque no lo crean, muchachos, los principales cráneos de la filosofía, los más grandes genios de la filosofía universal, no han sido de tendencia materialista, sino han sido creyentes, cristianos. ¿Qué dice acá su compañero o compañera? Acepto a Cristo en mi corazón, pone Mamadí. ¿Qué significa esa palabra? Disculpa, yo fui bastante Significa de que está súper fuerte. Musculoso, en forma. Marcado. Evoluciona. Está súper inspirado, profe, inspirado. Allá, tú eres de Venezuela, creo, disculpe, estimado Chávez. Allá, porque una vez escuché así que habían hablado alguien de ahí, claro. Allá, bueno, yo lo había entendido, no, como yo no sé mucho de eso, muy bien. Entonces, miren, muchachos, los principales cráneos de la filosofía son de tendencia cristiana. Los más grandes genios, Kant, creía en Dios, René Descartes, Hegel, no, los doctores medievales como Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, todos los medievales, ¿no? Guillermo de Ockham, Duns Scotus. Profesor, también puede ser Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, Giordano Bruno, o sea, digo, la mayoría de los más grandes cráneos de la filosofía son creyentes, o sea, los más grandes genios de la filosofía creen en Dios. También hay genios que no creen en Dios, pero que en comparación con han sido menos aportes, ¿no? Por ejemplo, David Hume, el ateo David Hume, Carlos Marx, ¿no? Por ejemplo, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, no, Maquiavelo creía en Dios, ¿no? Tomás Hobbes, porque es uno de los primeros ateos, por ejemplo, ¿no? Tomás Hobbes. Sí, muy bien. Pero la mayoría de cráneos han sido cristianos, o sea, aceptan de que el universo viene con un propósito. Ahora, el materialismo hace aceptar lo contrario, las antípodas, ¿no? De que el universo ha venido por un Big Bang, de que el universo viene de la nada, que estamos acá de casualidad, que siempre ha existido la materia, que lo imperfecto se volvió perfecto, que somos animales que hemos aprendido a pensar un lenguaje y pensamiento. Yo creo que ya cada uno tiene su propia elección. Las teorías que plantean. Claro, o sea, el mundo gira en base a esas dos visiones. Pues lo que pasa es que durante el siglo XIX, y es otro tema, hasta el siglo XX, ¿no? Mucho influyó el marxismo en las universidades, se apoderó por culpa de Marx y de Charles Darwin. En las universidades, con la teoría de evolución, se volvieron la mayoría de profesores ateos y el marxismo enamoró la mente de ellos, y es por ese motivo que más el científico lo ha mirado, o el filósofo, con ojos marxistas, con ojos materialistas a la vida, a la psicología, a todo. Por ejemplo, en psicología ha influido que no aceptaban, por ejemplo, ataques diabólicos o cosas que no se curan mediante pastillas o mediante técnicas, sino que es una liberación del alma, porque es algo espiritual. Y eso, bajo un punto de vista cristiano, cambia todo. Hay cosas que son mentales y hay cosas que son de una liberación espiritual, ¿te das cuenta? O sea, cambia mucho, la visión del mundo cambia demasiado. Tu visión del mundo o es materialista o es idealista, ¿no? O sea, tiene que ver mucho eso, ¿no? Muy bien. Finalmente, para acabar ya, porque nos quedan 5 minutos, métodos de la filosofía. El método dialéctico, aceptamos que todo está en constante cambio, ya las cosas están, tu sangre está cambiando, no que se vuelva Billy, sino en el sentido de que
cambia su temperatura, las células se están renovando, no, y una concepción metafísica es que todo permanece inmóvil en el sentido de que la sangre seguirá siendo sangre, el cuy seguirá siendo cuy, rechaza la evolución, como que acepta una evolución interna más no genética. Ejemplo, bajo la concepción metafísica que apoya la teoría de la creación, dirían, por ejemplo, que el cuy sí ha evolucionado, pero que nunca ha sido ardilla o que nunca se volverá conejo, o no entiendes, sino que siempre ha sido cuy y que sí podría evolucionar su piel, no, ejemplo, que le echen al cuy al monte durante miles de años descendencias de cuyes, es probable que sean cuyes ahora que tomen agua, porque el cuy no toma agua, miren, o que sea más flaco, menos nervioso, más rápido, pero seguirá siendo cuy, o puede que su piel cambie genéticamente, pero seguirá siendo cuy y no se volverá ardilla ni se volverá liebre. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué dice acá su compañero? ¿Por qué los niños de África no juegan en la tierra? ¿Por qué, estimado? A ver, coméntanos esa frase. ¿Por qué no juegan, estimado? Sí. No, yo creo que esa... Bótalo de ellos. No. Es un chiste de mal gusto. Claro, no Profe, creo que... si el cuy no toma agua, ¿cómo vive el cuy? El cuy procesa a través de la... Del pasto, Alfalfa. De la alfalfa. Alfalfa, ¿qué se come el cuy? Extrae, o sea, mejor dicho, no De la toma, panca, pero profe, sí- de la panca. pero sí- Toman sí su obtiene meado. agua, no tomas en el sentido que el agua pura, pero sí extrae agua del pasto, de la alfalfa, pues, ¿no? Es igual que la serpiente, tú vas a un cerro abandonado y está viviendo, ¿y cómo obtiene agua? Es porque su piel impregna agua en la humedad de la noche, igualito más o menos, ¿no? Muy bien. Entonces, en cambio un conejo, yo tengo un conejo, toma bastante agua. Aunque el cuy- Profesor, sí, sí. las serpientes sí toman agua. Puede que sí, yo digo, aquellas serpientes que están en los desiertos y no hay agua, ¿cómo sobreviven? Digo, es porque su piel se impregna. Claro, muy bien. Cada especie se adapta a la situación. Claro. Profesor, una pregunta, por favor. Dime. Según Marx, el padre de la dialéctica era Heráclito de Éfeso. Heráclito de Y Éfeso, según sí. Aristóteles, ¿era Zenón de Lea o no? Muy buena pregunta. A ver, según casi todo aceptado universalmente, el primer dialéctico lo concibe Carlos Marx a Heráclito y lo concibe también Aristóteles, perdón, a Tales como el padre de la filosofía. Lo que pasa es que Aristóteles no nos habla del señor Zenón de Lea, no como el fundador de la dialéctica, sino de aquello que va cambiando, no, sino que los tiempos no cambian, o sea, lo contrario, de que los tiempos avanzan, pero que no son engañosos a los sentidos. Y ese tiene otra explicación. Así que no lo considera Aristóteles de la dialéctica a Zenón de Lea, ¿ya? Es oficial a Heráclito. O sea, no es que Aristóteles diga el iniciador de la dialéctica es Zenón de Lea. Lo que sí habla Aristóteles de Zenón de Lea es que es uno de los primeros metafísicos. O sea, lo contrario, la dialéctica, mejor dicho. O sea, es todo lo contrario. Lo Ya, contrario. porque Zenón de Lea decía que el movimiento no existe. Por eso digo, es todo lo contrario. La dialéctica es movimiento, ¿ya? O sea, es lo contrario. O sea, Parménides es el fundador de la concepción metafísica del mundo y Heráclito es el fundador de la concepción dialéctica. ¿Y quién lo defiende a Parménides en términos matemáticos? Es justamente Zenón de Lea, su discípulo. ¿Ya? Hay un debate entre... Acá, mira, justo acá en la pantalla comparto, ¿ves? Eso lo cuento acá en el libro, mira, ve. Acá justamente está acá, mira, ve. Este es el debate, mira, ve. No sé, está con azul, ve. Heráclito versus Parménides. Las cosas cambian, o sea, la dialéctica. Las cosas no cambian para la metafísica de Parménides. Lo material versus lo metafísico, los sentidos versus la razón. Y Zenón de Lea defiende a Parménides con argumentos matemáticos como el arco y la flecha, la tortuga Aquiles y la dicotomía, que ya lo veremos en la próxima clase. Ya, y como hablando de Heráclito próxima dice clase, que no te puedes bañarte 2 veces en la misma agua de un río, ¿sí? ni siquiera una vez, porque el agua está cambiando cuando te estás bañando una sola vez, te das cuenta.
Ya, muchas gracias, profesor. Profesor, Muy tengo bien, una muchachos. pregunta. La última, porque ya estamos sobre la hora. Ya. Sí, la última. A ver, sí. Si alguien cree en más de un Dios, por ejemplo, ¿en qué religión lo deja? ¿Cómo? Si, por ejemplo, alguien cree en más de un Dios, ¿en qué posición lo deja? ¿En qué religión? Si alguien cree en varios dioses, dirás, ¿no? O sea, Sí, es sí, sí. netamente una concepción politeísta, que es muy distinto que panteísta. Es politeísta. Por ejemplo, en la India, varios son politeístas, ¿ya? O sea que tienen varios dioses, sí. Los agnósticos. Ya, muy bien, muchachos, politeísta. Entonces nos quedamos ahí, jóvenes, que tengan una linda tarde. Yo les subo en la noche información con la práctica. Y ya nos vemos la próxima semana. Bonita fin de semana, que Dios los bendiga y nos vemos, ¿ya? Gracias, profesor. Gracias. Gracias, Kun. Gracias, profe. Hasta luego, profesor. Profe. Tome agua, profe. Chicos, nos tomamos. Una línea de WhatsApp, bro. Oye, chicos, sí. Los que decían el libro, saben, me avisan también, ¿no? Sí, muy bien. Pase su Facebook, profe, para comprar No, su libro. profesor. Profesor, añada al cuya su libro. Allá. Está con mi nombre, ¿no? Está con mi nombre, así está. Sí, ahí Así también tengo vídeos sobre filosofía, sí. Sí, Muy bien, profe. muchacho, nos quedamos ahí. Pase ¿ya? su Ahora canal sí de nos YouTube, quedamos. profe. No tengo. Sí, muy bien, Calla chicos, nos hoy. vemos, ¿ya? ¿Y los Bendiciones, vídeos? bendiciones. No resolvió las dudas el profe. Ah, mal. ¿Quiere vídeos?